Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la Cuaresma, pero estamos todavía bastante al principio, solo en el segundo domingo. Y se nos muestra, la primera lectura, va mostrándonos los domingos las diferentes alianzas del Antiguo Testamento, del mundo judío y prejudío, alianzas con Dios que nos irán preparando a la última, a la eterna, la nueva y eterna alianza, que es la alianza de Jesucristo. Es la alianza del Nuevo Testamento, es la última alianza que no se puede romper, porque es entre Dios y los hombres, pero en el hombre Dios, que es Cristo. Por eso, Cristo no romperá nunca la alianza, esta alianza es eterna. Y a raíz de esta alianza está la posibilidad de salvación para cada uno de nosotros, si nos adherimos del todo a Cristo. Si habíamos visto la semana pasada aquella alianza de Noé, hoy vemos esta de Abraham. Y con este texto que nos recuerda tanto proféticamente lo que es Cristo y la alianza con Cristo. El sacrificio que se pide a Abraham: Abraham, has de sacrificar a tu hijo. Pero si él es el hijo de las promesas, de él tengo que tener una gran descendencia. Dios lo pide, lo hacemos. Uno diría, ¿cómo Dios va a pedir estas cosas? Bueno, estamos en el Antiguo Testamento y sabemos bien que Dios pide eso, pero para no cumplirlo, solo para probar la fe de Abraham. Pero fijaros bien, ¿qué nos recuerda este Padre que sacrifica a su Hijo? A Dios Padre que sacrifica a su Hijo Jesús. Y este sí que morirá. Pero curiosamente no morirá ni por odio, ni por una forma extrañísima de hacer que no se entiende, sino por amor a nosotros. Él coge los pecados de todo el mundo, Cristo, y como Cordero de Dios, el Cordero que llevaba, este Cordero de Dios es curioso porque lo vemos en la primera lectura, cuando van a punto de sacrificarlo, el ángel de Dios le hace parar a Abraham, cogen ese carnero o cordero y lo sacrifican en nombre de Abraham. Ese carnero que representa a Cristo, el Cordero de Dios, él sí que es el Cordero de Dios. Pero nos recuerda también ese Cordero de Dios, ese Cordero pascual que sacrificaban y que por los pecados de los hombres, por los pecados y en recuerdo de la salvación, y es la auténtica salvación, es Cristo. Él es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, y es la alianza que celebraremos la noche de Pascua. Recordemos la noche de Pascua, y eso lo recordaré muchas veces en todo este tiempo de Cuaresma, es la auténtica fiesta de Pascua.
La noche de la vigilia pascual es la auténtica misa de Pascua. Y alguno dirá, bueno, se puede hacer esa de la noche o la del día. Claro que sí. Pero la del día es para los que no pueden participar de noche, en la noche. La misa por excelencia de todo el año, la más importante de todo el año, es la vigilia pascual. No hay misa mayor que esa. Y es en esa misa donde culminaremos todo el tiempo de Cuaresma con la renovación de las promesas pascuales, como diciendo, ratificamos la alianza de Dios con nosotros. Y podremos decir entonces bien lo que nos dice la segunda lectura de hoy. Si Dios está contra nosotros, ¿quién está? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos lo dará todo con Él? El cristiano sabe que esa fidelidad a Cristo conlleva todo por parte del Padre. Nadie nos podrá condenar, nadie nos podrá acusar si somos fieles al Padre. Pensemos que nosotros tenemos los acusadores. Es muy curioso esto de ver en el mundo, esto se ve enseguida. El diablo es el gran acusador y los que están con el diablo son los que acusan. Y es muy curioso ver cómo en el mundo de hoy se nos acusa a los cristianos de todo. Sin conocernos, estamos volviendo a esa época precristiana, donde ya mucha gente ya no ha conocido a un cristiano y solo sabe de los cristianos por lo que dicen las películas, por lo que dicen los diarios o las revistas o las televisiones. Y así para muchos de hoy, el cristiano que va a misa es un bicho raro. Es esa persona que es ultracatólica, extraña, que no se sabe lo que hace y que seguro que allí en las iglesias conspiran a no sé qué y que hacen algunos llegarán a las estupideces que se decían antes precristianas, ¿no? Cuando decían es que cuando se reúnen los cristianos, cogen a los niños, los matan y se los comen y les dan su cuerpo y su sangre, las de un niño. Y dices, bueno, pues está llegando en este momento a eso, a esa ignorancia tan grande sobre lo que es ser cristiano, que para muchos los que van a misa hacen cosas muy raras y los curas son todos pederastas y los no sé qué son no sé cuántos y todas las monjas se lo hacen con los curas y no sé cuántas cosas, pero convencidísimos, como si eso fuese lo más normal del mundo porque es lo único que se les ha enseñado. De la verdad no saben nada. Y eso que parece muy negativo, a la larga es muy positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque en el momento en que descubren la verdad, descubren cómo les han engañado, como a chinos. Y eso, poco a poco, cada vez hay más gente que va descubriendo la verdad, gente que solo ha conocido las cosas de Cristo, hasta ese momento solo por lo que los diarios, las películas decían, por nada más, y por los bulos y mentiras de tanta gente que está en contra. Cuando llegan a conocer a Cristo, se iluminan de forma especial. Y por eso cada vez hay más conversos, gente que vuelve a la fe desilusionada de un mundo que le ha mentido hasta el final. Y eso es bueno para la fe. La mentira, que al principio puede parecer que todo eso sea una cosa mala, Dios se sirve de ese mal para darnos un bien mayor. Pero volvamos a las lecturas. El Evangelio de hoy, la transfiguración. Un texto que pasa, unos hechos que pasan poco tiempo antes de la pasión del Señor. Y son para preparar la pasión. Coge Santiago, Pedro, Santiago y Juan, los coge Jesús, los lleva a esta montaña alta, que aunque nosotros ya vemos el Tabor, no se sabe qué montaña es, no nos lo dice el Evangelio, y allí se transfigura. Transfiguración quiere decir que pasa a ser de una blancura, de
de una gloria, lo ven en gloria. Y en gloria, y lo ven blanquísimo, lo ven al estilo de lo que nos decía ya el Antiguo Testamento de Moisés y de otros personajes cuando estaban en contacto con Dios. Aquí no se nos habla de esa gloria que le toca a Jesús como Hijo de Dios, pero que será también la gloria de la resurrección. Por eso se nos hablará de la resurrección de los muertos. ¿Y quiénes se presentan esos dos personajes? Moisés y Elías. Moisés representa toda la ley, o sea, el Pentateuco, la ley de Dios del Antiguo Testamento. Y Elías, que representa a todos los profetas. Y los profetas y la ley preparaban a Cristo, al Mesías. Es tanto como decir, todo el Antiguo Testamento se hace presente para que en Cristo se cumplan todas las profecías y toda la ley. Y Jesús es el único que realmente ha cumplido toda la ley, en el único donde no hay pecado, y a la vez el que, cumpliendo también las profecías, pasa a ser el Mesías prometido, y en él se cumplirá todo cuanto han dicho el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que decía el Antiguo Testamento sin saberlo? Que el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios realmente hecho hombre, daría la vida por los hombres, por cada uno de nosotros, y sufriría la pasión, y moriría, y al tercer día resucitaría. Y eso, aunque sale de una forma clara en el Antiguo Testamento, pero a la vez es clara y confusa. Pero es aquí como si dijéramos a los tres superapóstoles: preparaos, porque vienen batallas duras. Vais a sufrir y vais a ver la pasión de Cristo. No os preocupéis por nada. Ved ahora la gloria de Dios, para que de esta forma después, cuando muera Cristo, mantengáis la fe, mantengáis la esperanza. Y esto lo digo a mucha gente. Hay mucha gente que, bueno, aunque el mundo de hoy es un mundo de sentimientos, y claro, hay mucha gente que cuando vive la fe se da cuenta de que de sentimientos nada, de que se vive de fe. Y entonces hay mucha gente pues que a la hora de la oración, a la hora de muchas cosas, está seca porque no siente a Dios que está delante. Lo sabe, pero no lo siente. Y a mucha gente hay que recordarles: la fe es fe. ¿Y qué quiere decir que la fe es fe? Que es creer aquello que no vemos, que no sentimos, pero que sabemos que es real. Por eso, cuando un cristiano en algún momento determinado tiene una experiencia de Dios, la que sea, no piense que eso es lo normal. Eso es una gracia de Dios para que mantenga su fe durante toda la vida, sabiendo que es real lo que está viviendo. Pero no que la gente vive en la mística. Recordemos que incluso los grandes místicos han de pasar la noche oscura del alma. Recordemos los últimos años de Santa Teresita, donde vivió solo de fe, donde no sentía absolutamente nada más que repugnancia y ausencia de Dios, nada sentía, pero la fe la tenía y vivió de fe, y esa fe le llevó a la esperanza y a la caridad, vividas hasta el final. En el fondo es lo que representa esta transfiguración, un momento de gloria para vivir los momentos de dificultad, los momentos difíciles. Y en ese momento de gloria se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Tanto como decir: este es mi Hijo, hacedle caso. Eso es el fundamento de todo cristiano, hacer caso a Cristo, seguir la voluntad de Dios, hacernos cristianos, hacernos hijos en el Hijo, vivir en la voluntad de Dios para heredar la vida eterna.